Agradecido por la oportunidad de compartir estos temas en los que he ocupado casi la mitad de mi vida profesional, laboral y también de opción. El tema que he querido titular esta reflexión, porque no es probablemente una ponencia pues estructurada, es una reflexión que trataré de desarrollar en 30 minutos. Son temas que fácilmente cada uno de ellos podría ocupar toda la ponencia, pero quiero hacer como un paso rápido por algunos de ellos. No sé si me alcanza a leer. Lo primero que me quiero preguntar hoy es, quiero invitar a los auditorio a preguntarse es, ¿cómo pensamos? ¿Cuáles son las fuentes que consultamos para opinar, para elegir, para decidir? Y aquí quiero hacer una salvedad. En el tema que voy a tocar, yo no soy experto. Simplemente voy a traer las preguntas para que podamos reflexionar. Y eso tiene que ver con esta otra pregunta. ¿De quién son los medios en Colombia? Este es un trabajo que se lanzó el 15 de octubre. Es un trabajo reciente de Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas, entre otros. Hicieron un trabajo de identificar de quién son los medios en Colombia. Y llegaron a la conclusión que los medios de comunicación en Colombia son de tres grupos económicos principalmente, digamos, a la cual. El control de lo que recibimos como información en la prensa, en la radio, la televisión, a manera de noticias, lo controlan tres grupos económicos. El grupo Sarmiento Angulo, el grupo Ardila Luli y el grupo Santo Domingo. Por ejemplo, el grupo Ardila Luli, Carlos Sarmiento. Estos son los medios de comunicación que controla ese grupo. No me voy a detener, simplemente les voy a contar porque después voy a hablar de este tema, voy a volver sobre la importancia de los medios de comunicación en un país como Colombia. El grupo Ardila Luli tiene un poquito más de espectro. El portafolio incluye televisión, radio, prensa, revistas especializadas, en fin. Y por último, que no estaba tan presente, es el grupo empresarial Santo Domingo, que son los dueños de Caracol y El Espectador y Blue Radio. Tienen las tres cadenas de medios, tres tipos de medios: prensa, televisión y radio. Pero hasta ahí, eso es libertad de prensa. Eso es libertad de prensa. La pregunta no es esa, la pregunta es eso en relación con el derecho a la información y los intereses que se defienden. Me preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con la desaparición forzada? Pues vamos a ver por qué. Por ejemplo, el grupo Santo Domingo tiene empresas en el sector agropecuario, en el sector financiero, compañías de seguros, en el sector del transporte, en el cine, entre otros. El grupo Luis Carlos Sarmiento tiene una que otra empresa. La parte
a la izquierda está el conglomerado empresarial, no se ve muy bien porque las imágenes son muy pequeñas, igual esto está en la página del Observatorio de Medios, se puede consultar porque como simplemente quiero llamar la atención sobre este fenómeno, porque es un estudio bastante amplio que ameritaría toda una reflexión académica, política y económica para ponerla en contexto. Y el otro grupo es el grupo Andina Lore, que tiene hasta equipo de fútbol nacional y una serie de conglomerados empresariales. Y por último, pues está el grupo Prisa, los dueños de Caracol Radio, que es uno de los medios de comunicación de imagen y opinión, y básicamente es un grupo de origen español que tiene presencia en esos países. Y vuelve la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con mi forma de opinar, con mi forma de leer la realidad, con la forma de interpretar lo que pasa en el país? Yo dejo la pregunta ahí y después voy a hacer otra pregunta a ver si de pronto tiene alguna relación. Es probable que yo esté equivocado, por supuesto, pero esa es una reflexión que en un contexto en el que se nos viene de paz o conflicto, bueno, la manera como inciden los medios, es decir, lo que más consultamos para la toma de decisiones en el país, ese es su orden. En primer lugar, El Tiempo, la revista Semana, El Espectador, La Silla Vacía, que es un medio no de ese conglomerado, ocupa un lugar importante, pero los tres primeros medios son de esos conglomerados empresariales, que tienen unos intereses de tipo empresarial. Oh. Bien, seguramente me van a decir que eso está resuelto. Yo me informo por las redes sociales y por el internet. Yo reviso mis redes y me informo. Pues bien, hay una mala noticia. Ese otro mundo está controlado por algoritmos. Los algoritmos, por ejemplo, de Facebook, le condicionan a uno lo que lee. ¿Cómo? A partir de que yo empiezo en mi perfil, por ejemplo, a revisar X tipo de noticias, el sistema automáticamente me va mostrando noticias relacionadas. Entonces, no hay un conglomerado empresarial detrás, pero hay un algoritmo que controla el video. Eso mismo pasa con otras redes sociales y en general con el internet. Un ejemplo de qué es un algoritmo, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, pero es eso, básicamente. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la desaparición forzada? ¿Alguien me puede decir quién es esa señora? Alguien que levante la mano que no sea Gloria, no se vale. Nadie. ¿Cierto? La señora. Oye, a mí se me va a olvidar el nombre. Ella es doña Aura María Díaz. ¿Quién es doña Aura María Díaz? La madre de un desaparecido. Ahora presento esta imagen. ¿Alguien me puede decir quién es? Alan Jara. Alan Jara, gobernador del departamento de Almeida. Premio Nacional de Paz 2015. ¿Cierto? Esta semana, el líder del año. Y entonces ahí surge esta pregunta: ¿por qué para las empresas privadas de noticias el único crimen atroz es el secuestro? El que comete la falta. ¿Ven la importancia de los medios? Y ahorita vamos a seguir viendo la importancia de cómo nos informamos. ¿Por qué es importante eso? Al final lo vamos a ver. Y es porque a partir de la información que yo recibo, la manera como me informo, decido. ¿Me movilizo o no me movilizo? ¿Rechazo o no rechazo?
Bien, como el tema de la desaparición forzada, voy a empezar a tocar algunas cifras sobre el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. Y lo primero que hay que decir es, ¿alguien sabe qué animalito es este? ¿No? Cóndor. ¿No? Téngalo presente que después les cuento qué es y por qué es importante este tema. Bien, las cifras de la desaparición forzada. Dice que a 31 de diciembre de 2013, el Registro Nacional de Desaparecidos reporta que hay 89.736 personas registradas como desaparecidas desde 1938. El Instituto de Medicina Legal en 2014 dice que de ese universo cumplen con los requisitos o con las características para hacer desaparición forzada 20.944 personas. Esa es una referencia que se tomó de la revista Criterio Jurídico, un artículo de la profesora Ana Carolina Guatán, quien hizo este estudio intentando resolver una de las preguntas, y es ¿cuántos desaparecidos en Colombia hay? Porque miren la otra cifra, la unidad de víctimas a través del Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas dice en sus registros que el número se acerca a los 45.274 desaparecidos, esto es a parte de agosto del 2015. Entonces, ¿por qué Medicina Legal dice que hay aproximadamente 21.000 personas y en la unidad de víctimas dice que hay 45.700? Eso lo que muestra es que no sabemos cuántos desaparecidos hay, ¿no? ¿Y saben qué es importante para visibilizar ese tema? La información. ¿Y quién maneja la información? Los medios. Pero sí sabemos cuántos secuestrados hay, o por lo menos cuántos secuestrados hay en la parte. Ahora bien, esta es otra cifra que seguramente es familiar para ustedes. En Colombia, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, a 8 de julio del 2015, hay inhumados como personas no identificadas o cadáveres en condiciones no identificadas en los cementerios de Colombia 27.323 cuerpos. Son personas que están inhumadas ahí con una placa que dice, en algunos casos, protocolo 000. Por otro lado, hay cerca de 45.000 o 20.000 o 89.000 personas buscando ese crimen. Y por otra parte, hay 27.000 cuerpos inhumados en los cementerios que no han sido identificados. Este es el mapa general, el violino me ayuda mucho también de la geolocalización de los cadáveres en condiciones no identificadas en Colombia. En solo Bogotá hay cerca de 4.000. Yo pregunto si esos 4.000 fueran cuerpos de secuestrados llevados por los FARC en país ajeno. Sí, sin duda es más, ya hubiera sido identificado, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de la información. Bien, sobre la desaparición forzada, que la estoy pasando muy rápido sobre el tema, vamos a mirar rápidamente el marco legal de la desaparición forzada en Colombia. Lo primero que hay que decir es que de acuerdo a los instrumentos internacionales, a las fuentes del derecho internacional público de los derechos humanos, la desaparición forzada de personas es un crimen, constituye un crimen de ejecución permanente. ¿Eso qué significa? Eso significa lo que está pasando con el caso del Palacio de Justicia, que si no hay justicia, que si no hay una acción por parte del Estado de la Palacio de Justicia de investigar, juzgar y castigar, el crimen se sigue cometiendo ahora. Entonces, un proceso de paz
que no cumpla con esos requisitos, pues deja abierto más o menos 20.000 posibilidades, 89.000 o 45.000 a futuro para jugar cualquier acuerdo que se haga. Porque los familiares, cuando paran de buscar un familiar desaparecido, nunca. Voy a pasar rápido sobre esto. Esta es una precisión pues, jurídica, y es que la desaparición forzada es atribuida a los estados, no a los particulares ni a los grupos al margen de la responsabilidad de los estados. Por eso es que no es tan conocido. Por eso es que es un tema que se pasa al margen. Ya digamos que llevamos con la cifra más pequeña, la de medicina legal de 21.000 personas en situación de desaparición forzada. Ese es un desafío que tiene el contexto político y de paz hoy por hoy. Bien, voy a pasar rápidamente el marco legal para decir que en Colombia instrumentos legales sobre desaparición forzada hay bastantes. Desde el está tipificado en el Código Penal, fue incorporada la Resolución de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, la Convención Americana, la Ley 1448, la Ley de Víctimas de 2012, incorpora el tema de la desaparición forzada. Y lo más reciente es que el desarrollo del reglamentario de la ley sobre desaparición forzada en Colombia salió el decreto 303 de febrero de 2015, que crea el marco de perfiles genéticos, y todos nos pusimos bastante contentos porque el marco de perfiles genéticos ayuda a solucionar este problema. Pero el decreto le faltó un artículo que dijera de dónde van a sacar la plata. O sea, es un decreto reglamentario que crea el marco de perfiles genéticos, pero tal vez el marco, porque no tiene peso. Y la alcaldía de Bogotá entregó una sala, una parte del Hospital San Juan de Dios, y el Instituto de Medicina Legal pasó al laboratorio de patología forense, ahí como estaba antes en el otro edificio. O sea, quedamos más o menos con un buen decreto, pero más o menos se han ubicado claramente referidos al tema de desaparición forzada. Ahorita hay otros, son como 13 instrumentos jurídicos sobre el tema de desaparición forzada. Pero la pregunta es, ¿y dónde están? Nosotros somos ¿cómo es que se dice? Un país de leyes, ¿no? Un poquito santanderista. Cada cosa tiene su ley, su reglamento. El problema es que muchos como estos no funcionan bien, o funcionan a medias. Bien, el otro tema, el otro gran bloque que quiero trabajar es un poco ya más en lo que estoy trabajando a nivel de maestría y de trabajo en mi vida profesional, y es cómo encontrar maneras creativas, alternativas, distintas, que coayuden en la búsqueda de los desaparecidos. Este es un tema pues, bastante conocido en Colombia. Ya luego de saber de su investigación colaborativa, creo que ayer hubo una ponencia de un general que explicaba un poco más o menos este tema. Y es, ¿por qué? Hay una tensión. La manera como se están buscando hoy los desaparecidos en Colombia es a partir de enfoques científicos, técnicos, legales, protocolos, lineamientos, que entre otras cosas no se articulan. La Fiscalía tiene una serie de herramientas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene otras, y la Comisión de Búsqueda tiene otras. Parece ser que la Comisión de Búsqueda no le ha ido tan bien. Y por otro lado están los desaparecidos. Y por otro lado están los enterramientos clandestinos
las fosas comunes, los cementerios de personas en condición de cadáveres sin identificar. Y por otra parte está Juan Pueblo, que no sabe qué hacer, pero sabe dónde está, dónde está, dónde está. ¿Por qué? Porque los hechos ocurrieron en su territorio, porque son sus vecinos. ¿Y por qué esos dos sistemas no dialogan? Porque se fue el doctor Malaver. Aquí está bien. Porque se va a un pueblo a la fiscalía a decirle, doctor, mire, en tal lado encontró la fosa común, lo mete, lo procesa aquí. Venga, siéntese acá, declare. Dice, no, yo qué voy a hacer eso. Después de esa declaración que haga, yo me termina metiendo a mi hija a la cárcel. Yo tengo que decir qué fue lo que pasó. ¿Cómo pasó? Entonces, ¿qué hace Juan Pueblo? No dice nada. En Colombia, 50 años de guerra nos enseñaron dos reglas de oro para vivir en el día. Una, en boca cerrada. Y la otra, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, estos dos modelos no funcionan. Imagínense una zona como el sur del país, Guaviare, por ejemplo, una de las regiones que medianamente conozco, una zona de bonanza cocalera, por ejemplo, o cualquiera de esas bonanzas, por demás ilegales todas. Ahora están en la del Coltán, en la de todas esas cosas. El desplazamiento asignó cientos de miles de millones de personas en las ciudades capitales en condiciones difíciles. Y sale la noticia de que están contratando personas en charlas y pagan a millones de pesos. No, bueno. Pero resulta que el negocio ya es raspar hoja. Eso es ilegal. Entonces lo primero que hace la persona que llega a esa zona es cambiarse el nombre. Entonces se pone Juan Pueblo. Llega la guerra, o porque se involucra, o porque no, y lo desaparece. El modelo científico, técnico está buscando a una persona que denunciaron en Bogotá o en otra ciudad como Pedro Juan Moreno Cédula tales características. Pero allá en Chávez lo conocen como Juan Pueblo. Esos dos sistemas no dialogan. O esas dos fuentes de información no dialogan. Entonces, se está buscando por una parte unas características, unos datos de personas que en la zona donde podrían estar tienen otros nombres. Lo que hasta ahora, digamos, los avances que hay, pues hay avances. En la ley de justicia y paz van como 6.000 personas exhumadas y han entregado cerca de 3.000. Es a partir de la información del victimario, del postulado. En tal parte yo entregué, bueno, yo entregué. Pero la información que tienen las comunidades de enterramientos clandestinos, de lugares de inhumación, se está perdiendo. ¿Qué hay en las comunidades? Miedo y desconfianza. ¿Qué es lo que pretende el diálogo entre un modelo comunitario o de investigación colaborativa? Que no se trata de que sea este o este, sino que dialogue. Porque definitivamente el proceso de exhumación y identificación de se tiene que hacer dentro de las normas legales. Este es el modelo de gran rasgo, que ya ha pasado, y ya me tocaron la campana. Es poner a dialogar las dos fuentes de información. La investigación positiva que arranca Fiscalía, Medicina Legal, Medicina de Búsqueda, y un modelo de investigación que se tiene que desarrollar, que recoja, que salvaguarde la información que tienen las comunidades, que tienen las parroquias, que tiene la Junta de Acción Comunal. Esos modelos pues,
están, por ejemplo, este es todo el modelo de cartografía cartesiana y el modelo de cartografía social. Esos dos modelos no dialogan muy bien, pero son sumamente importantes. Este es otro tema que es bien importante, y es el enfoque diferencial y el enfoque de género, que ha mejorado, pero falta mucho. ¿Por qué? Porque quienes están buscando, quienes están denunciando, quienes están marchando, quienes están defendiendo derechos humanos en un porcentaje muy alto, son mujeres. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo coordinaba el programa de ayuda humanitaria de Cáritas en los Llanos, nos tocaba ejecutar no sé cuánto dinero, era mucho dinero, en mercado. Y a nosotros jamás se nos ocurrió que había que colocar pañales desechables, toallas higiénicas, sino era una minuta estándar a todo el mundo. Y resulta que el 88% de las beneficiarias de las sujetos de esas mujeres. Ese tipo de enfoques en este tipo de modelos son, bueno, esto lo había dicho. Ahora ya para terminar, quiero referirme rápidamente a uno de los acuerdos, por eso digo que van 14 instrumentos, porque creo que van a ser otros, que es este, que es ahora nació producto de los acuerdos, de que se firme o que se acuerde, por la redundancia, el proceso de paz, la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y el razón del conflicto armado. Y hay dos elementos bien importantes, es el comunicado que se me dio la mano. Y hay dos elementos bien importantes en esta unidad que podrían ayudar o que van en la dirección de lo que se está planteando. Uno de ellos es el carácter humanitario de esa comisión. ¿Por qué humanitario? Porque en el modelo técnico, legal, lo que importa es la ley, la norma, el protocolo, por encima de la persona, del dolor, del sufrimiento. Entonces, si no se cumple la norma, la ley y el protocolo, una tensión que hay, por ejemplo, entre por citar un ejemplo, una exhumación humanitaria y una exhumación técnica dentro de un proceso penal. La tensión radica fundamentalmente en que ya hemos tenido esa experiencia. En Colombia no está permitido que equipos, por ejemplo, la antropología forense particulares, hagan exhumación humanitaria. Lo tiene que hacer la Fiscalía, lo tiene que hacer equipos de policía judicial, que sea de Fiscalía o de Medicina Legal, dentro de un proceso penal. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la unidad de exhumaciones debe tener, creo que tiene 5 tipos de policía judicial para que lo país. Solamente exhumando y identificando los 27.000 cuerpos que están en los cementerios, nosotros hemos hecho cálculos, se van a gastar más o menos, por los equipos que hay hoy, 150 años. En Perú, por ejemplo, en ese campo se avanzaba, en Colombia no hay avances, pero esta vía, esta ventana que abre, similar a esa vista en el proceso de paz, abre la ventana también por esto, porque crea el carácter extrajudicial del proceso de búsqueda y exhumación de desaparecidos en Colombia. ¿Eso qué significa? Que se tiene que crear mecanismos de salvaguarda de la información, de recepción de esa información que tienen las comunidades, con la garantía de que no van a ser procesados. Miren, en Colombia pasan cosas simpáticas como estas. Una mujer perdió a su hijo. Por muchos años no supo eso. De pronto escuchó la noticia que había sido dado de baja en un combate entre el ejército y la guerrilla en el municipio de La Orilla, en el departamento de Meta, y su cuerpo estaba en el cementerio de La Pared, departamento de Meta. Ahí el tema de la geografía importa. Pasar de un municipio al otro no hay días. Se tiene que hacer por suerte. Puede gastarse usted 2 días, si es que pasa. La señora logró ir
con la esperanza de que por fin iba a tener a su hijo. Me lo entregaron. Bueno, claro, yo no sé qué estaba haciendo. Se desapareció. Al parecer, la guerrilla lo había reclutado. ¿Y sabe qué pasó con la señora? La metieron presa por rebelión. La fiscalía le abrió un proceso penal por ahí ir a reclamar el cadáver de Berlia y se fue a la casa. Duró 6 meses detenida, bueno, por fortuna salió, le entregaron el cuerpo y se sacó. Ese hecho hizo que por lo menos en 2 años no se acercaran familiares a reclamar cuerpos de efectivos combatientes que estaban llamados por el temor a ser procesados. Eso es en el marco de lo que la penal. Eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho desde 2010 a hoy. Pero el miedo no ha cambiado. El temor que tienen las comunidades, el temor que tienen los campesinos de ayudar en el proceso de búsqueda de la palabra estatal es muy alto. Eso en el entendimiento de quién va, de las comunidades. Entonces, esa era un poco la idea rápida que quería plantear en la noche de hoy. Yo me acabo de quedar con la lectura de estos temas bastante rápidos, pero en ellos no soy experto. En ninguno soy experto, en realidad. Más bien ha sido la experiencia de estar trabajando, de estar haciendo los últimos años, y ahora, pues en la maestría, el campo se ha abierto mucho más. Y como decía ya para finalizar, ya que el profesor, la experiencia no es lo que le pasa a uno,